Hola, sean bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis aquí en Cuba Visión Internacional. África ha devenido en un epicentro de los golpes de Estado, con la peculiaridad de compartir similitudes, pero también notables diferencias. Desde el año 2020 hacia acá suman ya 13 las rupturas gubernamentales por la vía de acciones militares en el referido continente, en particular en la región del Sahel y la África Occidental. El 30 de agosto pasado aconteció el más reciente en Gabón, pero en menos de 3 años sucedieron en Burkina Faso, Mali, Chad, Guinea-Conakry, Sudán y Níger, a los cuales debemos sumar intentos frustrados en naciones como Sao Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau y la República Centroafricana. Pobreza extrema, secuelas de epidemias provocadas por el virus del ébola y el cólera, acciones de extremismo islámico, injerencia de las antiguas metrópolis. Son muchas las causas que exponen diversos expertos y sobre ello estaremos hoy analizando con Mirada 2020 con el profesor e investigador de la Universidad de La Habana, Luis Edel Abreu. Soy Julio César Mejías, acompáñenos. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Bueno, profesor, un placer nuevamente contar con usted acá en Mundo 2020. ¿Por qué tantos golpes de Estado en tan poco tiempo allí en África? Por supuesto que esa sería la pregunta inicial de esta emisión, pero me gustaría que, como aprovechar que usted es historiador, nos diga entonces cuáles son los antecedentes históricos de manera general y sintetizada, por supuesto, que serían en primera instancia las razones que mayormente han llevado a esta sucesión de golpes para entenderlo nosotros y los televidentes. Gracias, Mejía, por la invitación. Primero que todo, aquí hay que tener en cuenta que son fenómenos también estructurales. Aquí estamos hablando de que cuando llega la independencia a África en 1960, es una herencia. El Estado independiente africano es una herencia institucional del Estado colonial. Y el Estado colonial se justapone también sobre todo una serie de realidades comunales, también étnicas, clánicas, confesionales, que por supuesto ahí se trazaron, el colonialismo trazó fronteras muy artificiales. Rompiendo pueblos, que por supuesto, rompiendo comunidades. Esa superestructura estatal está totalmente desconectada de los tejidos sociales a los cuales supuestamente tiene que responder. Y entonces viene el Estado independiente y ese Estado independiente es herencia institucional de ese Estado colonial. Y entonces empieza a conectarse, empieza a reconectarse con algunos de esos tejidos sociales, pero con algunos de esos sectores dentro de una realidad, como le decía, confesional y étnica y comunal muy compleja, muy heterogénea, y por supuesto eso va a influir. Aquí hay otro elemento que entonces eso incluye un factor también desde el punto de vista identitario y nacional, porque son tejidos sociales que no están conectados entre ellos y al mismo tiempo ellos no están conectados con esa superestructura estatal. Exacto. Aunque el número total de intentos de estos golpes de Estado que han acontecido en África fue alto después que diversos países, o casi todos, se fueron independizando, con un promedio de incluso alrededor de 4 por año entre 1960 y los finales de la década de los 90. A partir del 2000, Luis Edel, es que ha habido una progresiva reducción de esos alzamientos. ¿Cómo valoras esta etapa a partir de ahora del 2000? Claro, el problema es que también después de la época de la Guerra Fría, que entonces se empieza digamos que a deshidratar todo ese fenómeno de la confrontación bipolar, pues entran los países, los estados africanos, en una dinámica de cambios democráticos, de un rejuego político, de multipartidismo,
y eso de alguna manera inicialmente no tiene resultados. Está en los años 90 todo un conjunto de guerras civiles, de conflictos en los años 90 que son de alguna forma el resultado de esa transición, pero después entonces en el 2000 viene como un momento también de pacificación de esos fenómenos y también de reconversión, por ejemplo, de los objetivos de la organización de la unidad africana, que se convierte en unidad africana, y entonces en el sentido también en la forma en que se va a trabajar desde esa realidad integracionista, los aspectos relacionados con la seguridad a nivel también subregional y demás, pues contribuye un poco a una relativa estabilidad democrática que por supuesto no va a estar exenta de momentos de crisis en momentos determinados y también de algunos golpes de Estado, pero sí, es verdad que a partir del 2000 disminuyó si lo comparamos con la época, por ejemplo, de la Guerra Fría. Bueno, Luis Edel, el estudio Golpes Africanos en la Era de la COVID-19, una historia actual que vio la luz en marzo de 2023, defiende que los países africanos que han sufrido estos golpes de Estado en los últimos años son desproporcionadamente pobres, que tienen una historia reciente de golpes de Estado y sobre todo que enfrentan dilemas continuos de consolidación democrática. Eso es lo que plantea este estudio. Pero hay otros elementos que también apuntan, por ejemplo, a la ex metrópoli Francia, porque muchos de esos países donde han acontecido golpes de Estado fueron colonias francesas, es de la llamada África Occidental francófona. ¿Se puede hablar de constantes comunes en estos países en los que han acontecido estos golpes de Estado? Bueno, Mejía, estamos hablando de golpes de Estado que, por supuesto, cuando analizamos este fenómeno, por supuesto, se interconectan variables que son estructurales, pero al mismo tiempo se ponen de manifiesto elementos que son circunstanciales. Por supuesto, el COVID-19 ha sido uno de esos elementos de contexto, ¿no?, dentro de los golpes de Estado de los últimos años y también incluso mirar unos años antes, porque después del fenómeno de las primaveras árabes en el 2011 ya hay toda una serie de elementos acumulativos que contribuyen a explicar todo lo que ha ocurrido en esta francofonía africana, o sea, en esta zona del Sahel, porque además estamos hablando de una zona que tiene determinado empaste no solo geográfico, sino también cultural. Han sido colonizados por Francia, son zonas que también están afectadas por determinados elementos de tipo climático, por la aridez de los suelos, y esos son variables comunes que hay que tener en cuenta. Por supuesto, está el factor también del COVID-19, que profundiza, va a ahondar los problemas estructurales económicos que tienen estas economías. Y por supuesto, Francia, que ha ejercido un elemento de neocolonialismo importante desde el momento de la independencia, pues en esta circunstancia pues va a drenarse de alguna forma esa crisis hacia los problemas económicos que tienen estas naciones que se van profundizando. Y por supuesto, yo te he hablado, por ejemplo, de la primavera árabe que fue en el 2011, pues también hay una profundización de la acción de los grupos terroristas, de los grupos de islamistas. Y todo ese fenómeno del terrorismo que se ha infiltrado, sobre todo después de la primavera árabe, después de lo que ocurrió en Libia, en la Libia post-Gaddafi, ¿verdad? Sí. Todo eso que ocurrió después, pues ha contribuido dentro del espacio saheliano, a infiltrar toda una serie de grupos armados, de grupos islamistas que contribuyen a agravar la situación de estos estados, que ya era una situación vulnerable, ya era una situación delicada, pues es un elemento, digamos, de añadidura de la situación difícil que, por supuesto, puede contribuir al disparador y a fracturar aún más lo que es la estructura del ejército y en su relación también con el gobierno que está en el poder en ese momento. Profesor, ese mismo estudio que le cité hace unos instantes dice que las insurgencias islamistas, ya usted lo hacía mención, pueden también haber contribuido, de hecho, a precipitar estos recientes golpes de Estado en África. Usted lo ubicaba ya como una situación que también ha agudizado la situación en la región, pero efectivamente hay 3 países del Sahel donde hubo golpes de Estado entre 2021 y 2022. Me estoy refiriendo
a Mali, Burkina Faso y Chad, que están luchando precisamente, ya no, o sea, han habido golpes de Estado, pero es que mantienen esa lucha contra esas insurgencias islámicas que siguen extendiéndose a través de sus territorios, aprovechando las tensiones locales y los agravios contra las élites políticas. ¿En qué medida este fenómeno tiene peso como una de las causas en esta ola de golpes de Estado? Quisiera que se refiriera específicamente a ese elemento. Sí, claro, Mejía. Estamos hablando de un factor que es importante. Históricamente, el Islam, desde hace 1000 años, desempeña un papel importante en esa zona, en ese espacio sahariano. Por tanto, el Islam, cuando estamos hablando de estos nuevos grupos insurgentes dentro de esa realidad, pues van a contribuir a hacer un poco más accidentado el tránsito de estos países hacia una posible pacificación, hacia un posible, digamos, de llegada al fin de los conflictos, porque se están insertando, se está justaponiendo también ese movimiento insurgente sobre conflictos ya latentes muchas veces. Y por ejemplo, ahí está el ejemplo quizás de Mali, que viene desde el 2012 con una guerra importante, con todo ese movimiento de liberación de Azawad, donde está el fenómeno étnico de los tuareg, con toda una serie, hay población árabe, hay población negra. Porque este proceso de golpe de Estado que ha sufrido Mali también es que la alta jerarquía militar está enfrentando no solo a los desmanes que provocó el gobierno anterior según el punto de vista de ellos, sino también a la fuerza islamista que está agotando la situación del país. Exacto, y fíjate que tienen hasta agendas que no tienen que ser necesariamente coordinadas, porque estamos hablando de grupos que en el caso de Mali, unos tienen carácter nacionalista, unos tienen carácter laico, otros tienen ese elemento de cohesión ideológica del Islam y, por supuesto, van a tratar de imponer sus agendas políticas a la hora de enfrentar el poder político. Y fíjate que entonces no se puede hablar necesariamente de un conflicto ni étnico puro, ni confesional puro, exacto, ni siquiera nacional o clánico puro, sino que hay una hibridación, ¿no? A veces los especialistas hablan de conflictos híbridos y es lo que de alguna manera se refleja, se proyecta dentro de la realidad de Mali. Y por supuesto ahí el aspecto del Islam, el aspecto confesional, pues uno de los más importantes a tener en cuenta dentro de esa realidad, dentro de Mali, pero también que se pone de alguna manera de manifiesto en ese espacio sahariano. Perfecto, bueno, le propongo ahora irnos a una pausa y en instantes estaremos de vuelta acá en Mundo 2020 para continuar hablando con el profesor Luis Edel Abreu sobre el África y los golpes de Estado recientes en el continente. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Estamos de vuelta en Mundo 2020. Los recientes golpes de Estado en África son continuamente y de manera muy sutil manejados con matrices de opinión discriminatorias y excluyentes. Les propongo los siguientes artículos que, como verán, desvían la atención de las causas fundamentales, si bien las citan. El primero, The New York Times, 6 golpes en 5 países africanos. ¿Qué está pasando? Aunque la mayoría de ellos están aquejados por la inseguridad, la mala gobernanza y una juventud frustrada, no hay una sola explicación para esta ola, algo que no es real. Alejan la realidad al manipular la situación que realmente está consumiendo y asolando a los pueblos africanos. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos ahora la Deutsche Welle, la ola de golpes de Estado en África y sus motivos. Tras el golpe de Estado en Gabón, los derrocamientos de gobierno por parte de los militares
podrían continuar en África. ¿Por qué? Bueno, en ello se evidencia un enfoque desde perspectivas discriminatorias, como si las causas de esos golpes solo estuvieran en el interior de los propios países en cuestión, y obviando o exculpando a las potencias occidentales y en particular a las ex metrópolis. Matrices como las sanciones serían un factor clave para la democracia en África o, por ejemplo, el desempeño de los gobiernos es desastroso. Intentemos desmontarlos con nuestro invitado, junto a quien volvemos en instantes. No se vayan. Bueno, los golpes militares han vuelto. La falta de unidad entre la comunidad internacional no ayuda. Así lo dijo en el 2021 el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y hace apenas unos 15, 20 días, a raíz de los golpes de Estado más recientes, dijo que los gobiernos militares no pueden resolver una crisis, sino empeorarla. Con esos elementos, más los que a continuación te voy a ir dando, profesor Luis Edel, quisiera que nos enriqueciera este debate. Por ejemplo, vamos a ir paso a paso. ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional? Por un lado, la postura de las grandes potencias, por otra, las Naciones Unidas, o una entidad como la Unión Africana, incluso los propios medios de comunicación, ¿en qué pueden impactar en esta situación en África? ¿Las sanciones pueden resolver la situación? Bueno, Mejía, realmente estamos hablando de un tema que es bien complejo y, por supuesto, cuando hablamos de medios de comunicaciones, cuando hablamos de actores internacionales, cuando hablamos de organismos internacionales, siempre habría que precisar en qué especificidad de cada uno de estos estamos hablando, porque en esa dirección, y cuando hablamos de medios de comunicación y cuando hablamos de actores internacionales, hay mucho, yo digo que hay mucho condicionamiento ideológico. O sea, qué relación, qué posicionamiento tiene este actor internacional o este medio de comunicación con relación al conflicto. Porque no todos, por supuesto, tienen el mismo interés en ayudar o no ayudar. Exactamente. O sea, los organismos internacionales como la Unión Africana, la Organización de Naciones Unidas van siempre a condenar, ¿no?, el golpe. Es la primera reacción porque estamos hablando de estados que son miembros del orden. Exacto, una ruptura del orden constitucional, y entonces estamos hablando de estados que son miembros y que incluso a veces estos organismos internacionales tienen misiones, pueden ser misiones civiles o misiones militares dentro de este espacio, como en el caso de los países del Sahel, y eso puede llevar incluso en determinada medida, por ejemplo, a una descontinuación de las misiones que están realizando estos organismos dentro de estas realidades nacionales. Y entonces, bueno, con relación a las grandes potencias, siempre hay que tener en cuenta con relación a los golpes de Estado, que eso puede conducir como a un reacomodo geopolítico desde el punto de vista de cómo se proyecta esa nación, ese Estado con respecto a los actores internacionales, con respecto a esas relaciones internacionales, y por supuesto determinados actores pueden perder espacios, como el caso de Francia, y lo estamos viendo con los golpes de Estado en el Sahel. Exacto. O sea, hay un contenido por parte de estos golpes de Estado en Níger, en Chad, en el Sahel, que tiene un contenido profundo de antifrancés, antineocolonialista, norteamericano también, porque los norteamericanos, por ejemplo, en Níger tienen una base militar importante ahí, en Agadez. Bueno, entonces, y ya que me hablas de base, precisamente el otro punto que quería que usted nos abordara es cómo describirías entonces el papel del ejército de estos países africanos frente al desempeño de los gobiernos civiles, porque hay una peculiaridad, en varios de los últimos casos han tenido un amplio respaldo popular. Claro, Mejía, tú me estás hablando de una cosa que es básica, y en buena medida los golpes de Estado han estado marcados por el protagonismo del ejército, que no tiene que ser necesariamente todo el ejército, puede ser una fracción del ejército o incluso hasta la guardia presidencial, como ocurrió en el golpe del Chad de Mahamat Idris Deby, que era el comandante de la guardia presidencial, que además es un hombre que fue hijo de un expresidente del Chad.
O sea, que puede ser dentro de una cúpula del ejército o dentro de una fracción del ejército, que incluso pueden haber determinadas oleadas de contragolpes y demás, donde viene otro sector del ejército. Y también, o sea, hay un elemento de contradicción muchas veces entre el ejército y el gobierno, y que se pone de manifiesto en el espacio saheliano, en estos golpes de Estado, con relación al problema de la seguridad, de cómo enfrentan estos estados, cuál es la estrategia que asumen para enfrentar los graves problemas estructurales que tienen estas naciones, pero también los problemas de seguridad nacional con relación a lo que veíamos, por ejemplo, de la seguridad de los grupos armados que se infiltran, del terrorismo, porque estamos hablando también de Al-Qaeda, del Estado Islámico, que se están infiltrando en todos estos países sahelianos, y por supuesto esto se convierte en un elemento de agravamiento de la situación de violencia y de la espiral de violencia dentro de esa realidad nacional. El protagonismo lo tienen por lo general los ejércitos. A veces se habla de golpes cívico-militares cuando ese problema, que es también no solo de las fuerzas castrenses, están articulados con una tormenta perfecta de fenómenos sociales y económicos que se pueden ver agravados, por ejemplo, en el escenario del COVID-19. No, precisamente yo en mi comentario lo hacía alusión, el por qué no se mencionan con menos intención, o por lo menos se le da menos relevancia a asuntos como la equidad, la justicia, el desarrollo sostenible, el envío de ayuda económica, etcétera, para hacer frente a la inestabilidad política. Y la mayoría de los medios occidentales se centran en la ruptura del orden por parte de los militares, pero todos estos problemas de fondo tienen una gran importancia, profesor, ¿no es así? Sí, claro, Mejía, tú me estás hablando. El problema es que ya cuando estamos hablando de equidad, de justicia, ya estaríamos enfrentando los problemas estructurales que tienen estas naciones. Claro, cuando ocurre un golpe de Estado, la primera reacción es ir a restaurar el orden constitucional, y para eso entonces los mecanismos de los diferentes actores, las sanciones determinadas, pero entonces no se habla de eso que tú me estás reflejando justamente, que es el problema de la equidad, el problema de cambiar la matriz, por supuesto, del desempeño de estos estados, de estas naciones, dentro de la economía internacional, y eso es un problema, por supuesto, muy complejo, que entraña el protagonismo no solo de estos estados africanos, de estos estados empobrecidos, sino también de las élites internacionales, de las élites transnacionales, y por supuesto de los principales actores que de alguna forma rigen la economía internacional y las relaciones internacionales. Y es un factor, por supuesto, que atraviesa toda esa realidad. Bueno, profesor, ha sido de verdad un gran placer haber contado con usted acá en Mundo 2020, abordar un tema tan álgido y sobre todo importante como es África después de esta situación de golpes de Estado. Ya lo volveremos a llamar para cuando tengamos ocasión de un tema similar. Okay. En instantes volvemos acá en Mundo 2020. A África, por supuesto que volveremos acá en Mundo 2020, pero quiero antes de concluir la emisión resaltar algunos puntos expuestos por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante su intervención en la reciente cumbre del Grupo de los 77 y China, realizada en la capital cubana. Guterres reconoció que los sistemas e instituciones internacionales del planeta le han fallado a los países en desarrollo y en especial a las naciones y pueblos africanos. El diplomático portugués insistió en el alivio de la deuda de la región y el cumplimiento de los aportes prometidos por el mundo desarrollado, un norte global que se ha desarrollado y enriquecido precisamente tras expoliar y explotar irracionalmente los recursos naturales del sur global. El mundo necesita justicia climática, al igual que justicia financiera, afirmó Guterres, quien advirtió que sin el acceso de los pueblos en desarrollo a la ciencia, la tecnología y la innovación, será inviable resolver los graves problemas de miseria e insalubridad que sufre el sur global y, más difícil aún, alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Recuerden seguirnos en nuestros sitios en las redes sociales. Hasta la próxima. Chao.